Saludos, bienvenidos a esta emisión especial de 4RD Noticias. A continuación, las informaciones nacionales e internacionales más importantes del momento. La República Dominicana registra 18.040 casos confirmados de COVID-19 y más de 11.000 recuperados. Veamos los detalles. En la República Dominicana, al día 2 de junio, se han reportado 18.040 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 218 son casos nuevos. El número total de pruebas de PCR procesadas, 86.285, de las cuales 1.647 se realizaron en el día de ayer. El total de fallecidos, 516 acumulados. En el día de ayer, un solo fallecido. El número de recuperados, 11.224. En la República Dominicana hay 520 personas hospitalizadas por COVID-19, de las cuales 64 están en ventiladores. Informamos que al corte de ayer teníamos 520 personas en hospitalización para un 33.96% del total de 1.531 camas monitoreadas para COVID-19. El número de personas en unidades de cuidados intensivos, 110, representando el 21.1% del total de los 520 hospitalizados. De ellos, 64 están bajo ventilación. El porciento de camas de UCI utilizadas representa el 32.1%. En el día de ayer se dio de alta a 55 personas que estaban hospitalizadas. La mayoría de las personas están hospitalizadas en el Gran Santo Domingo con 299. Y a propósito de esta información, veamos el comportamiento del coronavirus en el mundo. El número de infectados por COVID-19 en el mundo es 6.194.533 casos y de fallecidos 376.320. Estados Unidos tiene 1.873.498 casos y 107.778 decesos. Mientras que en España el número de contagiados es de 239.932 y de decesos 27.127. Brasil continúa siendo el segundo país en el mundo y el número 1 en América Latina con más casos de COVID-19, con 558.237 contagios y 31.309 muertes. En Perú, la cantidad de personas con el virus es de 174.884 y la cifra de fallecidos ascendió a 4.767. Chile es el tercer país de Latinoamérica con mayor número de casos, con 108.686 contagiados y 1.188 fallecidos, seguido de México, que registra 97.326 casos y 10.637 decesos. Volviendo al plano local, el país tiene disponible 2.595 camas habilitadas para pacientes de COVID-19 y en las clínicas privadas hay más de 430. Al día de hoy, solo se están usando un 20% del total de camas disponibles. Esto quiere decir que el sistema de salud tiene 4 de cada 5 camas habilitadas para usarse si aumenta en el número de casos. En la República tenemos disponibles 2.595 camas habilitadas
para pacientes de COVID-19 y en la privada más de 430. En los centros de aislamiento también tenemos capacidad para 4.011 personas más en caso de ser necesario su uso. Por su parte, también tenemos más de 150 camas en unidades de cuidados intensivos con ventiladores disponibles, pues al día de hoy solo estamos usando 1/3 de la capacidad instalada y habilitada para COVID-19. El Servicio Nacional de Salud inició el programa para cobertura de materiales de autosíntesis, placas, clavos, tornillos, entre otros, requeridos para cirugías ortopédicas a usuarios de la red pública que no tienen seguro médico o los materiales no están incluidos en el catálogo de prestaciones del Seguro Familiar de Salud. El objetivo de esta medida es reducir las listas de espera y garantizar el acceso a los pacientes que requieren este tipo de cirugía, pero carecen de los recursos económicos para costearlo. Y el Ministerio de Salud Pública abrió el concurso de residencias médicas, en el que se incluirá la especialidad en epidemiología. A continuación, los detalles. Se ha hecho apertura al concurso nacional de residencias médicas y especialmente la puesta en vigencia de la nueva residencia en epidemiología que había desaparecido en el país. A partir de la siguiente promoción, el país contará con una residencia en epidemiología coordinada y dirigida desde este Ministerio de Salud Pública con la cooperación internacional necesaria. Luego de 3 meses de haberse presentado el primer caso de COVID-19 en el país, República Dominicana es el segundo de América Latina que más ha bajado el ritmo de crecimiento del número de contagiados. Gracias a estas restricciones que se están adoptando por el estado de emergencia y gracias al sacrificio de los millones de personas que nos apoyan manteniendo el distanciamiento social y las medidas de higiene, hoy podemos mostrar una de las menores tasas de contagio de la región. El contagio se mide con el número básico de reproducción o RT, que mide cuántas personas contagia una persona infectada. Para este virus, muchos entienden que este indicador anda cercano a 2.5, es decir, que cada persona contagiada infecta 2.5 personas más. En nuestro país, actualmente este número básico de reproducción ronda el 1.2 según estimaciones de expertos locales e internacionales, con lo cual hemos reducido a más de la mitad el ritmo de contagio natural del virus. A propósito de este tema, gracias a las medidas implementadas por el gobierno en las cárceles del país, se han recuperado la mayoría de los privados de libertad. La pandemia del coronavirus ha sacado a relucir una vez más una de las mayores deficiencias históricas de nuestro sistema penitenciario, el grave hacinamiento de los privados de libertad. En las circunstancias históricas de hacinamiento en las cárceles, esto podría haber sido una verdadera receta para el desastre, ya que el hacinamiento impide el cumplimiento de la regla esencial contra el coronavirus, que es el distanciamiento social. Con hacinamiento es simplemente imposible lograr cumplir esa regla. Sin embargo, hemos logrado salir a camino con un reducido 1.7% de internos afectados del coronavirus dentro de los recintos, y ya muchos de ellos han superado la enfermedad, recibiendo el tratamiento médico adecuado. Esta baja tasa de afectados, aún en condiciones de hacinamiento, se debe a 2 factores. Por un lado, a que nos preparamos de forma anticipada, tomando numerosas medidas de prevención que hemos implementado durante la crisis, con el apoyo directo de la Presidencia de la República y a través del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional. Unas 326 personas salieron afectadas con el consumo de bebidas adulteradas en el periodo abril-mayo 2020. Veamos qué dijo el ministro de Salud sobre este tema. El total de casos, 326 de ambos sexos, de los cuales
35 fue mujeres, 291 masculinos. El número de muertes, 16 mujeres, 182 hombres, para un total de 203 fallecidos, con una tasa de letalidad de 62.33%. Es decir, fíjense que en este caso la tasa de letalidad es muy superior que la tasa de letalidad del COVID-19. Por eso la importancia que se ha puesto el gobierno nacional en intervenir en búsqueda de los criminales que se dedican al expendio y comercialización de el metanol debido al efecto letal que aquí se puede ver. El presidente Danilo Medina encabezó una reunión con el Comité de Emergencias y Gestión Sanitaria para el combate del coronavirus COVID-19. Durante el encuentro, que tuvo lugar en el Salón Privado del Palacio Nacional, se evaluaron las medidas implementadas para enfrentar la pandemia en el país. El Comité de Emergencias y Gestión Sanitaria garantiza la coordinación efectiva de las distintas instituciones que velan por la salud pública y optimiza la eficiencia de las medidas emprendidas por el Estado Dominicano para enfrentar esta pandemia. El gobierno ha decidido continuar con la estrategia de desescalada, convivir con el COVID-19 de forma segura, con la entrada este miércoles de la etapa número 2 del plan. Dado que la tasa de contagio se ha aplanado y las tasas de letalidad están relativamente bajas, hemos decidido continuar con nuestra estrategia de desescalada, entrando este miércoles a la etapa 2. Estimados compatriotas, en esta nueva fase, las microempresas de entre 1 y 10 empleados podrán trabajar con la totalidad de sus colaboradores. Por su lado, las empresas pequeñas que tienen entre 11 y 50 empleados podrán incorporar el 75% de sus trabajadores, mientras que las empresas medianas y grandes podrán trabajar con el 50% del personal. El ministro de Salud Pública llamó a la población a mantener las medidas de prevención del COVID-19 a propósito del inicio de la fase 2 de desescalada establecida por el gobierno. Esta desescalada implica, apreciados ciudadanos, que más personas estarán y entrarán dentro del circuito laboral y de circulación a nivel nacional, aumentando por tanto los riesgos por la mayor cantidad del flujo de personas de la contaminación con COVID-19. Por ello se hace tan importante e imprescindible mantener la alerta y el seguimiento a las medidas de prevención que acabamos de leer y que son de obligatorio cumplimiento durante la implementación de esta fase 2 que se inicia en el día de hoy. Nos ha ido bien en la fase 1 de apertura y esperamos que a partir del inicio de esta segunda fase de expansión podamos mantener bajo control la epidemia en nuestro país. Continuando con este tema, los autobuses y minibuses del transporte interurbano podrán iniciar desde este miércoles sus operaciones usando un máximo de 60% de los asientos, siempre con distanciamiento entre los pasajeros y siguiendo los protocolos correspondientes. Los autobuses y minibuses del transporte interurbano podrán iniciar operaciones a partir de este miércoles usando un máximo del 60% de los asientos, siempre con distanciamiento entre los pasajeros y siguiendo los protocolos correspondientes. Cambiando de tema, con la finalidad de fortalecer la capacidad de respuesta del país ante la ocurrencia de cualquier fenómeno producto de la temporada ciclónica 2020, la Presidencia dotó a la Defensa Civil de 6 camionetas doble cabina y otras herramientas de rescate. Veamos. Con estos recursos
fueron adquiridos los equipos de transporte, de búsqueda y rescate detallados a continuación. 6 camionetas de doble cabina, un camión de 14 pies, una ambulancia tipo furgoneta, 6 motocicletas, 2 motores fuera de borda para lancha de 40 HP, 64 motosierras de 28 pulgadas, 77 atomizadores para fumigación, una fumigadora de gasolina de 6.5 HP, 2 herramientas de estricación vehicular y 43 radios de comunicación que serán distribuidos en las 32 direcciones provinciales de la Defensa Civil a nivel nacional. El gobierno entregó 3 sistemas de bombeo a 258 productores del asentamiento 014 Camus, que les permitirá irrigar más de 17,000 tareas sembradas principalmente de arroz, plátano, yuca y batata, así como hortalizas y vegetales. Nosotros anteriormente teníamos que amanecer en los canales cuidando agua con una bomba prendida en el río. Yo nunca me gustado otro rubro, solamente el arroz. Tenía problemas, tuve que comprar una bomba y trasladarla aquí al río, pero ya yo esa bomba la arranqué y me la llevé. Con la ayuda de Dios y el director general del Instituto Agrario Dominicano y el presidente Danilo Medina, ya tenemos una bomba que llena los canales. Estamos muy contentos con la tanta agua que estamos recibiendo, que nunca habíamos recibido así. El proyecto está compuesto de 2 estaciones de bombeo que se van a usar en paralelo, funcionan diariamente. La vida útil de esa máquina son de 20 años. Actualmente aquí lo que estamos es cultivando, sembrando unas 3.000 que da tarea, pero con la puesta de ejecución de este proyecto podemos llegar hasta 15.000 tareas. ¿Qué ha querido el señor presidente de la República? Que ese pequeño y mediano productor tenga agua para que pueda producir y garantizar la inversión que hace, para producir riqueza para él y su familia. Hoy mismo nos podemos estar tranquilos porque ya tenemos lo más importante para lo que es la producción de arroz, que es el agua. Y más de 200 productores organizados en la Asociación de Caficultores Villatrina de la provincia de Espaillat fueron beneficiados con la entrega de recursos para la compra de un minibús. La iniciativa responde al cumplimiento de un compromiso asumido por el presidente Danilo Medina en su visita sorpresa 255. Resultado de esa visita sorpresa, además de los recursos entregados, los caficultores de Villatrina recibieron apoyo para la adquisición de maquinarias, equipos, infraestructura, capital de trabajo y reparación de los caminos vecinales de las fincas. La fase 3 de la desescalada establecida por el gobierno iniciará el próximo 17 de junio y la etapa 4 en julio. Así lo expresó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. Les recordamos que será a partir de la fase 3, que inicia el 17 de junio, que las iglesias podrán hacer cultos 3 veces por semana. Y será hasta la 4ª fase, que inicia en julio, cuando se podrán reactivar los aeropuertos, los restaurantes, los gimnasios, en fin, las actividades donde pueda aglomerarse un gran número de personas. Al respecto, es necesario recordar que en el momento actual todavía no se pueden llevar a cabo reuniones sociales sin condiciones de distanciamiento físico, incluso antes del toque de queda. En otro orden, la Procuraduría General de la República dejó en funcionamiento la ampliación de 5 centros de corrección y rehabilitación en diferentes localidades del país. Respecto al sistema de menores de edad, también decidimos cambiar la metodología de reinserción, ampliar y construir los espacios adecuados, ya que este sistema se encontraba en condiciones deplorables e inhumanas, proponiéndonos crear centros regionales, ampliando los centros de atención integral para adolescentes de Santiago, de Ciudad del Niño y de Batey Bienvenido, además de construir 2 nuevos centros de atención en La Romana y Barahona. Hasta el día de ayer habíamos logrado completar 3 de todas estas obras: la construcción de la nueva cárcel preventiva de San Luis y, en el sistema de menores, la ampliación del Centro de Corrección y Rehabilitación de Menores en Santiago y la construcción de un nuevo centro regional en La Romana. Ahora veamos un panorama de las cifras de personas contagiadas por COVID-19 en el mundo.
El número de infectados por COVID-19 en el mundo es 6.194.533 casos y de fallecidos 376.320. Estados Unidos tiene 1.873.498 casos y 107.778 decesos. Mientras que en España el número de contagiados es de 239.932 y de decesos 27.127. Brasil continúa siendo el segundo país en el mundo y el número 1 en América Latina con más casos de COVID-19, con 558.237 contagios y 31.309 muertes. En Perú, la cantidad de personas con el virus es de 174.884 y la cifra de fallecidos ascendió a 4.767. Chile es el tercer país de Latinoamérica con mayor número de casos, con 108.686 contagiados y 1.188 fallecidos, seguido de México, que registra 97.326 casos y 10.637 decesos. Continuando en el plano internacional, veamos un resumen de las principales noticias en el mundo. África vio salir el sol hoy con 158.030 enfermos con la COVID-19, la enfermedad que pende sobre los países de este continente como una amenaza mortal en términos humanos y económicos. El número de desempleados en Alemania aumentó en 169.000 personas más en mayo en comparación con abril del año en curso. Así lo informaron las autoridades competentes. Ya suman 2.813.000 los alemanes que están sin trabajo, según la Agencia Federal de Empleo de Alemania. El presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que la muerte es el destino de todo el mundo, al ser interrogado sobre el mensaje que le enviaría a las familias de las víctimas del COVID-19 en Brasil y en el día en que el país registró récord de fallecimientos por la pandemia. El ex vicepresidente estadounidense Joe Biden aparece como ganador de las primarias demócratas en 7 territorios donde hubo comicios este martes, hecho que lo confirma como el virtual candidato del partido para las presidenciales de noviembre. El Papa Francisco consideró como intolerable cualquier forma de racismo en un mensaje en el que se refirió a las protestas en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd y condenó la violencia que impregna parte de las manifestaciones. En Estados Unidos, el estallido de furia nacional se expresa ahora en más de 140 ciudades, donde miles desafían amenazas de represión militar, toques de queda y fuerzas policíacas, y aunque las imágenes más dramáticas son las de saqueos y confrontación con las autoridades, la mayoría de las protestas contra la violencia oficial racista son pacíficas, repletas de encuentros solidarios en un país azotado por la pandemia y la peor crisis económica en casi un siglo. El Instituto Cubano del Libro, Casa de las Américas y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba convocan a la 19ª edición del Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar. Los interesados deben presentar un cuento inédito de tema libre que no esté comprometido con ningún otro concurso ni se encuentre en proceso editorial. Las obras deberán ser enviadas antes del 15 de julio del 2020 al correo electrónico premiocortázar@casa.cult.cu en documento Word o PDF. Volviendo al plano local, el gobierno exhorta a la población a mantener las medidas de distanciamiento social y físico porque el coronavirus no ha desaparecido. No es el momento de relajarse, es el momento de convivir responsablemente con el COVID-19. Solo así podremos llevar a cabo la fase 2 con éxito y avanzar hacia las siguientes fases con buen ritmo. Solo así evitaremos perder el terreno ganado con tanto esfuerzo en las últimas semanas y tener que volver a adoptar
medidas más duras. Solo desde esa responsabilidad compartida logramos ese equilibrio necesario para maximizar tanto la salud de nuestra población como la rápida recuperación de nuestra economía y nuestro bienestar social. Y un día como hoy de 1913, en San Pedro de Macorís, nació Pedro Mir, declarado en 1984 poeta nacional de la República Dominicana, tras ser destacado por su poesía de compromiso social a favor de los más explotados. Sus primeros poemas los escribió a principios de los 30, siendo Hay un país en el mundo el más emblemático de su trayectoria. Uno de los poemas de este ensayista, historiador, abogado y profesor dominicano fue publicado por el profesor Juan Bosch. Pedro Mir falleció el 11 de julio del 2000 en Santo Domingo a los 87 años. Hasta aquí esta emisión especial de 4RD Noticias. Gracias por su sintonía. Visítenos en Facebook, Instagram, Twitter y nuestra página canal4rd.com. Continúen con la sintonía de su canal 4RD.